Cordial saludo para todos. Soy Carlos Duraño, estudiante de Administración Pública, cuarto semestre del ESAP. A continuación le hablaré un poco sobre lo que es la rama legislativa. Pues como todos sabemos, la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular, denominada Congreso de la República. Este Congreso está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo de esta forma un sistema bicameral, es decir, una Cámara Alta representada por un Senado y una Cámara Baja representada por una Cámara de Representantes. Los senadores y los representantes serán elegidos por un periodo de 4 años, que inicia el 20 de julio siguiente a la elección de ellos, como lo establece el artículo 132 de la Constitución Política de Colombia. Un ejemplo de esto es la elección que se hizo en meses anteriores. Estos señores que fueron elegidos empezarán a ejercer su labor como congresistas el 20 de julio de 2022, que sería cuando ellos se estarían posesionando. Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley en el artículo 133 de la Constitución Política de Colombia. En el entendido que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes, solo podrán ser reemplazados en caso de muerte e incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación. Sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las relacionadas con pertenencia. Promoción o financiación a grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, o cuando el miembro de una corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio número 1 del artículo 107 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, las facultades de cada Cámara son las siguientes: elegir su mesa directiva, elegir al secretario general y demás empleados que disponga la ley, promover los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones. Al igual que tiene facultades, también tiene unas prohibiciones, se le hacen prohibiciones al Congreso, las cuales son inmiscuirse por medio de resoluciones o leyes en asuntos de competencia privada o de otras autoridades, decretar a favor de personas o entidades donaciones, auxilios, pensiones, en fin, otras cosas, que no estén destinados a satisfacer derechos por ley preexistente. Bueno, las comisiones permanentes del Congreso son quienes ostentan la competencia para llevar a cabo las citaciones e indagatorias vinculadas con el control político y con las declaraciones de particulares relacionadas con investigaciones, no solo de acuerdo a las atribuciones constitucionales y legales pertinentes. Esto está establecido en el artículo 137 de la Constitución Política, sino conforme a las decisiones jurisprudenciales ya citadas. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Navarro. Continuando con la exposición, decimos que el Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones durante 2 periodos por año. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. El segundo periodo empieza el 16 de marzo y terminará el 20 de junio. Si por cualquier causa no pudiera reunirse en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuera posible dentro de los periodos respectivos. También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias por convocatoria
historia del gobierno y durante el tiempo que éste señala. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la República. El Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar y en caso de perturbación del orden público podrán unirse en el sitio que designe el presidente del Senado. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo, únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al presidente de la República, para recibir a jefes de Estado o de gobiernos de otros países, para elegir Contralor General de la República y vicepresidente, cuando sea menester de reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura. Cada Cámara elegirá para el respectivo periodo constitucional comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley. La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse cuando sesionen conjuntamente las comisiones constitucionales permanentes. El quórum decisorio será el que se requiere para cada una de las comisiones individuales consideradas. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquiera de las comisiones permanentes sesione durante el receso con el fin de debatir los asuntos que hubieran quedado pendientes en el periodo anterior, de realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que la Cámara les encargue. Las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas. Las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas con las limitaciones o que hayan lugar conforme a su reglamento. El Congreso Pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación. En el Congreso Pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año para la legislatura que se inicia el 20 de julio y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular, ejemplo, asambleas, consejos municipales y distritales. Toda reunión de miembros del Congreso que con el propósito de ejercer funciones propias de las ramas legislativas del poder público se efectúa fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez. Mi nombre es Osmani González Polo. Continúo con la exposición. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Función constituyente. Consiste en la expedición de los actos legislativos reformatorios de la Constitución conforme a los requisitos establecidos en la misma. Función legislativa. Consiste en elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todas las ramas de la legislación. Función de control político. Consiste en la posibilidad de requerir y emplazar a los ministros y demás autoridades y conocer las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado que puedan dar lugar a la moción de censura y la moción de observaciones.
Función judicial consiste en juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por su responsabilidad política. Función electoral consiste en la elección de las... Mira, lo pasé. No. Función electoral consiste en la elección de las autoridades públicas por parte del Congreso en pleno o por una de las dos corporaciones que la conforman. Función administrativa consiste en establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, Senado y Cámara de Representantes. Función de control público consiste en emplazar a cualquier persona natural o jurídica para que rinda declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con las indagaciones que la comisión adelante. Función de protocolo consiste en recibir a jefes de Estado o gobierno de otras naciones. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y de la ley de apropiaciones del Plan General de Desarrollo. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, administración de justicia, organización y régimen de los partidos de movimientos políticos, estatuto de la oposición y de funciones electorales. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Podrán presentar los proyectos de ley y reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior a 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o 30% de los consejos o diputados del país. La iniciativa popular se tramitará por el Congreso de la conformidad con los establecidos en la ley en el artículo 163. La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materia relacionada con sus funciones. Modificado por el Acto Legislativo 2 del 2015, ningún proyecto de ley sin requisitos siguientes: haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva, haber sido aprobado el primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará a casos de las cuales del primer debate se surtirá en sesión conjunta a las comisiones permanentes de ambas cámaras, haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate, haber obtenido la sanción del gobierno. Todo proyecto de ley deberá referirse a una misma materia según inadmisibles las disposiciones o modificaciones que se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avegan con este proyecto. Entre el primero y el segundo debate deberán mediar un lapso no inferior a 8 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra. Deberán transcurrir por lo menos 15 días. Durante el segundo debate, cada cámara podrá inducir al proyecto la modificación, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cámara Plena para el segundo debate. Modificación por acto legislativo. Uno del 2003 fue incluido en el parágrafo 5, cuando
cuando surgieren discrepancia, Repítalo. cuando surgieren discrepancias en las Repítalo. Cuando surgieren discrepancias. Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integran comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de senadores y representantes, quienes reunidos conjuntamente procurarán conciliar los textos y en cada caso de no ser posible definirán por mayoría, modificado el acto legislativo 1 del 2003. El presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. El caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días. Aún dentro de este lapso, la manifestación urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a consideración por el gobierno. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará el gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá de que se promulgue como ley. Si lo objetare, lo devolverá a la Cámara en donde tuvo su origen. El gobierno dispone del término de 6 días para devolver como objeción cualquier proyecto cuando no conste de más de 20 artículos, de 10 días cuando el proyecto contenga de 21 a 50 artículos y hasta 20 días cuando los artículos sean más de 50. El proyecto de ley objetado total o parcial por el gobierno volverá a las cámaras al segundo debate. El presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que considerado fuera aprobado para la mitad más uno de los miembros de una u otra cámara. Si el presidente no cumpliera el deber de sancionar las leyes en los términos según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso. Un número de ciudadanos equivalente a la 10ª parte del censo electoral podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley. La ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurran en el acto de consulta, siempre y cuando participe en una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. Mi nombre es Fernando Luis Fernández Estrada. Siguiendo la exposición, el Senado de la República está integrado por 108 miembros, el cual 100 se eligen por circunscripción nacional, 2 por circunscripción especial indígena, 1 por equilibrio de poderes. Ley de oposición: aquel que haya aspirado a la presidencia de la República y quede de segundo en la votación puede ser posesionado como senador de la República. 5. Por acuerdo de paz, se le da la oportunidad para que 5 personas puedan estar en el Senado de la República representando la FARC como lo definió el acuerdo de paz. Requisito del Senado: según el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia, ser elegido senador de la República, ser nacido en Colombia, tener más de 30 años de edad al momento de la elección. Son atribuciones del Senado. Admitir o no la renuncia del presidente de la República o del vicepresidente. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo o declarar incapacidad física permanente del presidente de la República. Elegir los magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador General de la Nación. Aprobar o negar los ascensos militares. Autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación y permitir el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano.
Conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes. Reglas. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo siempre que una acusación sea públicamente admitida. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones y o indignidad por mala conducta. La Cámara de Representantes también tiene 172 integrantes, los cuales 161 se eligen por circunscripción territorial, 2 por circunscripción especial afro, 1 por circunscripción especial indígena, 1 por colombianos extranjeros, 5 por acuerdo de paz. Se han definido 5 curules para miembros de las FARC según lo establecidos en los artículos o acuerdos de paz. 1 por especial raizal y 1 por equilibrio de poderes. En esa fórmula presidencial que quedó de segundo en las elecciones, su fórmula vicepresidencial entra a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección. También la Cámara de Representantes tiene funciones o atribuciones de elegir al defensor del pueblo, examinar y fehacer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que presente el Contralor General de la República. Conocer de las denuncias, quejas que ante ellas se presenten por el Fiscal General de la Nación, por los particulares contra los expresados funcionarios y si prestan mérito, fundar en ellas acusaciones ante el Senado. Función constituyente. Sirve para reformar la Constitución política mediante actos legislativos. Función legislativa. Sirve para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y de los códigos de nuestra Constitución. Tercero, función de control político. Cuarto, función judicial, función electoral, función administrativa, función de control público y función de protocolo. Según el artículo 179, no podrán ser congresistas quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, quienes hubieran ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política civil, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Quienes hayan perdido la investidura de congresistas, quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado, gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuestas personas contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o intervengan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Las incompatibilidades.
de los congresistas tendrán vigencia durante el periodo constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Mi nombre es Elkin Feria. Continuando con la exposición. Los congresistas perderán su investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses, por la inexistencia de un mismo periodo de sesiones o 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo de la ley o nociones de censura, por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la instalación de las cámaras o a la fecha en que fuesen llamados a posesionarse, por indebida designación de dineros públicos, por tráfico de influencias debidamente comprobado. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo del Estado de acuerdo con la ley y un término de mayor de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la Cámara correspondiente por cualquier ciudadano. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo. Los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma privativa de la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención en caso de flagrante delito. Deberán ser aprohibidos a puesto inmediatamente a disposición de la misma corporación. La asignación de los miembros del Congreso se restaurará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servicios de la Administración Central según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República.